Israel es un país que siempre ha estado en el centro de conflictos intensos. Sin embargo, a lo largo de su historia, ha buscado la paz y coexistencia con sus vecinos. A pesar de esto, ha enfrentado enemigos que han optado por la violencia y el terrorismo en lugar del diálogo. En este video, vamos a recorrer la historia de Israel desde sus raíces antiguas, su lucha por la independencia y cómo ha intentado convivir pacíficamente en una región llena de conflictos. La historia del pueblo judío en la región de Israel se remonta a miles de años. Según el relato bíblico, Abraham llegó a la tierra prometida, estableciendo un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Con el tiempo, las tribus israelitas se consolidaron y formaron los reinos de Israel. Jerusalén, la capital del reino, se convirtió en el centro espiritual del judaísmo. Con el paso de los siglos, los imperios asirio, babilónico y finalmente el romano invadieron y conquistaron la región. En el año 70, después de una rebelión judía contra Roma, el templo de Jerusalén fue destruido y comenzó la diáspora, donde la mayoría de los judíos fueron exiliados y dispersos por el mundo. Aún así, siempre hubo comunidades judías que permanecieron en la región, preservando la conexión histórica y espiritual con la tierra de Israel. A lo largo de los siglos, la diáspora judía mantuvo la esperanza de regresar a Israel. En el siglo XIX, los judíos sufrían persecuciones y discriminación en muchos países de Europa y el Medio Oriente. Esto motivó la creación del movimiento sionista, liderado por Herzl, que tenía como objetivo establecer un hogar seguro para el pueblo judío en su tierra ancestral, Palestina, donde aún había comunidades judías. El retorno y la Declaración Balfour. En 1917, la Declaración Balfour, emitida por el Reino Unido, apoyó la creación de un hogar judío en Palestina. Sin embargo, este sueño no estuvo exento de desafíos, ya que algunos grupos árabes rechazaron la idea de compartir el territorio. Esto generó tensiones y conflictos que se intensificaron durante el mandato británico 1917-1948, cuando los británicos administraban la región. En 1948, Israel declaró su independencia tras una votación en la ONU que propuso la partición de Palestina en un estado judío y uno árabe. Israel buscó integrarse a la comunidad internacional como un país más, pero inmediatamente países árabes, como por ejemplo Egipto, Jordania, Siria, Irak y Líbano, invadieron el nuevo estado, con la intención de destruirlo antes de que pudiera establecerse. Israel no tenía un ejército fuerte ni recursos suficientes, pero contra todo pronóstico logró defenderse y asegurar su independencia. Esta guerra inicial fue un punto de inflexión, ya que mostró que algunos países de la región no aceptaban la existencia de Israel y estaban dispuestos a usar la violencia para evitar su presencia en el Medio Oriente. Israel tuvo que enfrentarse a varias guerras con sus vecinos, que no estaban dispuestos a aceptar una solución pacífica. Guerra de Suez, 1956. Egipto bloqueó el paso a Israel en el Mar Rojo, afectando su economía, pero Israel, junto con el Reino Unido y Francia, respondió para asegurar su derecho a comerciar. Esta guerra dejó claro que Egipto no estaba dispuesto a respetar el derecho de Israel a existir y prosperar. Guerra de los 6 días, 1967. En 1967, Egipto y Siria y Jordania, obviamente, movilizaron tropas y amenazaron con destruir a Israel. Ante esta amenaza, Israel lanzó un ataque preventivo, capturando Gaza, Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán. Israel esperaba que estos territorios sirvieran para negociar la paz, pero los países árabes se negaron, fortaleciendo la resistencia en lugar de la paz. Guerra de Yom Kippur, 1973. Egipto y Siria atacaron a Israel durante Yom Kippur,
el día más sagrado de la religión judía. A pesar de estar desprevenido, Israel logró defenderse. Esta guerra demostró que aunque Israel buscaba la paz, sus vecinos optaban por atacar en lugar de negociar. Cada conflicto fue seguido por ataques terroristas, especialmente contra civiles. Israel se enfrentaba a enemigos que atacaban no solo a soldados, sino también a gente común en autobuses, restaurantes y mercados. Estos actos de terrorismo crearon un ambiente de miedo constante en la población israelí. Irán, de aliado a enemigo mortal. Antes de 1979, Irán e Israel mantenían relaciones diplomáticas cordiales. Sin embargo, con la Revolución Islámica, un grupo extremista llegó al poder y comenzó a ver a Israel como un enemigo. Desde entonces, Irán ha financiado y armado a grupos terroristas como Hezbollah y Hamás, cuyo objetivo declarado es destruir a Israel. Irán se ha negado a reconocer a Israel y actualmente sigue siendo una de las amenazas más grandes, intentando desarrollar armas nucleares que podrían desestabilizar la región. Hezbollah y su guerra terrorista desde el Líbano. Hezbollah, un grupo terrorista respaldado por Irán, opera desde el Líbano y ha lanzado múltiples ataques contra Israel. En 2006, provocaron una guerra al lanzar cohetes hacia ciudades israelíes, obligando a miles de civiles a vivir en refugios. Israel ha defendido sus fronteras, pero Hezbollah continúa siendo una amenaza constante. Hamás y el terrorismo en Gaza. Hamás tomó el control en Gaza en 2007. Aunque Israel se retiró de Gaza en 2005 para evitar conflictos, Hamás convirtió la zona en una base para ataques terroristas. Israel intenta llegar a acuerdos, permitiendo ayuda humanitaria en Gaza, pero Hamás utiliza estos recursos para fortalecerse militarmente y lanzar ataques hacia Israel. Búsqueda de la paz. Los acuerdos de Abraham, 2020. En 2020, Israel firmó los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán, logrando normalizar relaciones con países árabes y abriendo oportunidades de cooperación económica, cultural y de seguridad. Estos acuerdos mostraron que es posible construir alianzas y vivir en armonía en la región. Sin embargo, los enemigos de Israel vieron estos avances como una amenaza y respondieron con ataques, obviamente, demostrando que, aunque Israel avanza hacia la paz, algunos siguen optando por la violencia. El programa nuclear de Irán y amenazas actuales. Irán continúa desarrollando su programa nuclear, lo cual es un gran riesgo para la seguridad regional. Israel trabaja con la comunidad internacional para frenar este avance, pero Irán sigue adelante. La posibilidad de un Irán nuclear es una amenaza que Israel no puede ignorar y se mantiene alerta para proteger a su población. Conflicto actual en Gaza, 2024. Hoy, en 2024, la situación en Gaza sigue siendo crítica. Hamás ha intensificado sus ataques hacia áreas civiles en Israel, utilizando a la población de Gaza como escudos humanos. Israel ha intentado minimizar bajas civiles, enviando alertas antes de los ataques, pero la estrategia de Hamás dificulta la defensa. La historia de Israel es la historia de un país que busca paz en una región donde muchas veces los derechos humanos son pisoteados. Ha construido una sociedad democrática que respeta los derechos de cada individuo, incluso frente a constantes amenazas. Mientras Israel busca la paz y la estabilidad, muchos de sus enemigos continúan optando por la violencia, usando la represión contra sus propios pueblos. Israel sigue siendo un ejemplo de resistencia y compromiso con los valores democráticos. Su lucha no solo es por su derecho a existir, sino también
por mantener una sociedad libre y en paz en una región que muchas veces se empeña a negarle esa posibilidad.